Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Seguimos en la cuarentena, bueno, pues nosotros también. Entonces, no queremos dejar de aprovechar que ha habido pues, aniversarios interesantes y bueno, pues estamos aquí Mauricio Matamoros, Sergio Santiago, pues sobreviviendo o algo así, 15 ya no sabemos en qué plano estamos. Pero bueno, pues queremos sobre todo empezar con algo pues distinto, digo, pues ya teníamos un rato como hablando bastante de cine, digo, no hemos dejado de lado los temas, los demás temas, pero pues vimos que había un aniversario pues interesante, digo, interesante sobre todo porque el paso del tiempo pues le ha dado un lugar muy especial, ¿no? Entonces, bueno, pues somos una vez más aquí sus editores de Belcebú y vamos a empezar este pequeño video podcast pues hablando ni más ni menos que de Hard Boiled, que es un cómic pues muy breve, fueron nada más 3 números, pero bueno, fueron 3 números que se publicaron a lo largo de 2 años, entre 1990 y 1992. 3 números. Sí, 3 números, entonces pues fue, y bueno, 3 números además muy cortitos, ¿no? De unos 34, 36 páginas. Y bueno, pues fue escrito ni más ni menos que por un joven Frank Miller y ilustrado por un no tan joven Geoff Darrow, que bueno, pues lo precede su leyenda, pero pues en esa época eran pues ahora sí que unos auténticos iniciados, ¿no? En esto de los cómics y demás. Y bueno, pues antes que nada, pues también saludar a Mauricio. Hola Mauricio. Hola. ¿Qué tenemos que decir de Hard Boiled? Pues es una... A mí lo que me impacta de alguna manera es que en su momento, digo, estamos hablando, repetimos que se trata de un cómic que se publicó en el 90, en septiembre del 90, el 1, en diciembre creo que el número 2, y el tercer número se tardó más de un año en salir, ya se publicó hasta marzo del 92. Como bien decías, el 1 y el 2 me parece que son de 32 páginas, aquí están. El 1, número 1, el 2, que no se ve bien, y el 3. El número 2 fue de 48 páginas, entonces fue mucho más trabajo, ¿no? Pero sí, decías que era un joven Frank Miller, ya no estaba tan joven. Bueno, ya pasaba creo que de los 30, yo creo que andaré por los 35. Y Geoff Darrow imagino que andaban más o menos también por la misma. Era un chavo. Ajá. Pero bueno, sí, eran jóvenes, ¿no? No jovencísimos, pero eran jóvenes. Y pues sí, lo interesante es que para entonces Frank Miller ya era un autor célebre, ¿no? Sí, claro. Y no gratuitamente. Digo, ya para entonces ya tenía su corrida en Daredevil con grandes historias. Ya había hecho Ronin para DC Comics. Ya había hecho el Dark Knight Returns, Batman. ¿Qué decir de todas esas historias? Nada Y más. también tenía Electra Lives Again y el Love and War de Daredevil, una novela gráfica que había trabajado con Bill Sienkiewicz. En fin, digo, todo lo que había hecho para entonces Frank Miller era de una calidad suprema, ¿no? Y en aquella época también estaba por comenzar a trabajar Sin City, además de que ya había empezado a publicar también Give Me Liberty con Dave Gibbons, ¿no? Es decir, un nivel de trabajo portentoso, Sí, casi claro. aterrorizante, ¿no? De que hubiera autores con esa capacidad, ¿no? Sí, no, digo, no era en ningún sentido peyorativo, ni mucho menos. Yo sobre todo me refiero a que quien hubiera visto en ese Hard Boiled ahí en las tiendas de cómics y se hubiera imaginado pues, 30 años después, ¿no? Todo lo que estaría... O sea, si ya tenía una labor impresionante, pues estamos hablando 30 años después de que ahora es un titán, ¿no? Pero además es un titán para muchos enloquecido, ¿no? Frank Miller, ¿no? Es un personaje totalmente pues inclasificable, ¿no? O sea, un
es el demente de los cómics. Y quieranlo o no, pues sigue siendo un señorón, ¿no? O sea, bueno, si en ese momento era un personaje, bueno, finalmente la idea era de Dark Horse, pues era que fuera su caballo de batalla, ¿no? O sea, le dieron toda la libertad creativa y aquí lo vamos a ver impresionante, de modo impresionante en Hardboiled. Pues le dieron toda la libertad y dijeron, bueno, haz lo que quieras, a ver, muéstranos qué puedes hacer. Y bueno, pues sí, son 3 números, son muy cortitos, lo que uno quiera, pero pues está, digo, de entrada el trabajo de Darrow, pues es indescriptible, ¿no? O sea, es barroco, pero al mismo tiempo es muy cinético, digo, es algo de lo que vamos a comentar. Es un cómic particularmente que de alguna forma, por ejemplo, te remite actualmente a Frank Whitley, ¿no? Y por cierto, pues de alguna forma es su maestro, ¿no? Entonces, pues son cómics que están llenos de detalles, al más mínimo, digo, si uno, digo, tú que lo tienes ahí en vivo, pues agarras una lupa y empiezas a explorar todo y es como estos libritos de ¿Dónde está Wally?, ¿no? O sea, ves infinidad de referentes, de remitentes. Digo, hablemos de líneas, te remite mucho a los trabajos de William Gibson, por ejemplo, ¿no? Que son estos cómics cyberpunk, el movimiento cyberpunk. ¿Quién hubiera pensado que en algún momento el cyberpunk iba a lucir arcaico, ¿no? Pero bueno, será el cyberpunk. Y bueno, pues aparte de todo, la historia es muy extraña, ¿no? O sea, sí, efectivamente es una historia, podemos decir que de detectives, y es una historia de policíaca, ¿no? En gran medida. Pero pues al mismo tiempo tiene una infinidad de niveles narrativos, ¿no? O sea, estamos hablando, digo, para los que ya más o menos lo conozcan, pues estamos hablando de digo, no es ningún spoiler, pues ahí está atrás, es un robot, pero está recursivamente programado para representar un humano, ¿no? O la vida cotidiana de un humano. Y pues obviamente todos los días se le está recordando que es un robot. Hay por ahí una revolución entre robots ahí, que ya están hartos de ser esclavos. Y bueno, pues hay una serie de giros, de líneas narrativas todo el tiempo rompiéndose, quebrándose, pero sobre todo hay un gran interés por la violencia. Que bueno, ya la habíamos visto de alguna forma en el Frank Miller de los años anteriores, sobre todo pues en Daredevil, ¿no? Pero pues aquí es la violencia exacerbada, llevada a sus más extremos, sin sentido, sin razón, caótico, o sea, dices, es imposible vivir en esa ciudad que se está proyectando. Pues todo el día, todo el tiempo, que cada hora y cada segundo hay miles de muertos, ¿no? O sea, todo el tiempo hay explosiones y en fin. Todo eso le da, pues, permiso a Geoff Darrow también de exacerbarse y proyectar un barroquismo que en ese momento, pues, se volvió parte de su impronta, ¿no? Bueno, él sobre todo habla de una influencia de Katsuhiro Otomo, ¿no? En su siempre clásico Akira, que por cierto, en 2020 por alguna razón se ha vuelto de alguna forma profético. Nos faltan un par de meses todavía para que nos toque el gran final, pero del 2020, ¿no? No sé si del mundo, pero pues de momento ha habido, digo, hay toda una especie como de movimiento en las redes sociales en donde se comparan eventos que están sucediendo pues, con Akira. Digo, esto no es salirse de ningún modo del tema porque, pues también, o sea, de alguna forma Hardboiled, una de las críticas que había en esa época, pues es que era exagerado, ¿no? Que era absurdo, que era un futuro, pues, totalmente distópico, imposible de suceder, y parece ahora, ¿no? 30 años después, como pues, que al contrario, que más bien le dio el clavo. Eso lo que nos dice es que la humanidad, pues, no cambia tanto, ¿no? O sea, realmente seguimos en este proceso autodestructivo, de redescubrimiento, que sobre todo pues, es el tema justamente de Hardboiled, ¿no? Este personaje que pues, se descubre una y otra vez quién es, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es más o menos la gran línea y bueno, pues precede a Matrix, precede a, digo, apenas este año Bloodshot tiene como algunos elementos que encontré extrañamente semejantes con, digo, tiene que ver con que la acabo de ver, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, justamente es esta reprogramación
de la persona común y corriente de la calle para que funcione de ciertas maneras, ¿no? Y bueno, pues no quiero dejar de mencionar esos tremendos personajes que son estos niños que aparecen en Hardboiled y pues son unos monstruos, ¿no? Unos auténticos, unas bestias ahí totales, digo. No voy a decir más spoilers, pero realmente son los personajes que se llevan la línea, ¿no? Sí, es toda una, no quiero decir que una obra profética, porque ya las había habido antes y las ha habido muchas, pero sí es una obra que creó escuela, y tampoco con esto quiero decir que Sí, claro. fuera algo que presentara pues, temas que no se hubieran tratado. Pero sí la combinación de Frank Miller y Geoff Darrow dio un resultado explosivo. Y eso lo pudimos ver en las cartas, en la sección de cartas de los dos números, del número 2 y el Sí, 3, claro. tuvieron cartas, ¿no? Ahí prácticamente el 90% de las cartas eran cartas que querían acabar con Frank Miller y con Geoff Darrow, ¿no? Donde se quejaban amargamente de que, así tal cual, les decían que era una obra pornográfica por el uso de violencia, que era una obra que los lectores no podían aguantar, era una obra totalmente políticamente incorrecta. Todo lo malo se lo adjudicaban a esta novela, y lo único que dejaban ver es que Estados Unidos era más santurrón de lo que es ahora, ¿no? Y el mundo. Yo creo que ahorita Que sigue siéndolo, sí, muy claro. difícilmente una obra como Hardball podría ser publicada, pero lo curioso del caso es que hay una escuela de dibujo muy estilizado hoy día, que como que retoma mucho los elementos de Darrow, y curiosamente esta escuela es un tanto suave, un tanto blanda, vamos, está cargada de muchos elementos como de muchos detalles como el dibujo de Darrow, pero sin llegar a la violencia, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera como que giró, como que terminó de dar un giro a este dibujo, y Sí, pues claro. hicieron de Darrow un vocero total de este tipo de dibujo, pero curiosamente carente prácticamente de ese nivel de violencia que presentaba Geoff Darrow, ¿no? Ahora bien, creo que Geoff Darrow pues, es parte, obviamente, primordial de lo que transformó Hardboiled, porque uno cuando ve este libro y lo abre, pues obviamente tú ni siquiera te preguntas o te interesas en de qué pueda tratar. Simplemente lo que te llama son los dibujos, ¿no? Porque los dibujos, Sí, claro. como ya lo dijo bien Sergio, son dibujos en los que uno se puede perder ahí por horas, y no estoy exagerando. Yo no me he puesto a contar la cantidad de detalles o de personajes que aparezcan en una página, pero hay un spread, por llamarlo así de alguna manera, porque prácticamente cada página, cada viñeta es un spread, ¿no? Pero bueno, Sí, aquí claro. hablamos de un spread de 2 páginas, obviamente, donde hay una masacre, y alguien en una entrevista que había leído con Geoff Darrow comenta que él había contado 570 cuerpos, lo cual es una barbaridad, ¿no? 570 cuerpos. Y vamos, es una barbaridad, con eso digo de que Sí, es una claro. barbaridad de que hay muchos elementos, no porque esté exagerando quien los contó. Esa cantidad realmente de cuerpos se pueden encontrar en estas páginas. Entonces, bueno, con esto nos Sí, claro. encontramos con una obra que realmente no tenía precedente en muchos aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Geoff Darrow, si bien es un autor gringo, estadounidense, era prácticamente un alienígena en su propia tierra, ¿no? Geoff Darrow comenzó a trabajar en animación a principios de los años 80, y ahí muy tempranamente tuvo la suerte de conocer a Moebius, que para entonces ya era su Ujú. ídolo. Moebius Sí, fue claro. a Estados Unidos, a California, para trabajar en Tron, y ahí lo conoció y se desarrolló una amistad que le ayudó a Geoff Darrow a continuar con esa carrera extraña dentro de Estados Unidos, porque el primer trabajo de Geoff Darrow es de hecho uno que continúa inédito en América. Es una obra de grandes ilustraciones panorámicas que estuvieron dibujadas por Darrow y que estuvieron entintadas por Moebius. Entonces es Ujú. una obra realmente impresionante, ¿no? Sí, Pero claro. después de eso, el propio Moebius fue el que le presentó a Frank Miller a Geoff Darrow. Y cuando Miller, finalmente, tiempo después de que se lo presentaron, se enteró de que era dibujante y vio el tipo de dibujo que hacía Darrow, le propuso que trabajaran juntos y le preguntó qué quería dibujar, ¿no?
Inicialmente, Miller le había propuesto a Darrow esta miniserie que terminó dibujando John Romita de Daredevil, The Man Without Fear, pero como ahí Daredevil no sale prácticamente con uniforme, Darrow decidió no aceptar esa obra y terminó Miller escribiéndole bueno, sí le escribió Hardboiled, pero como sabemos fue un trabajo muy, muy estresante para ambos dibujantes, bueno, para ambos autores, porque pues Frank Miller le entregaba una cosa a Darrow y Darrow le entregaba otra cosa, digamos, mucho más elaborada y un tanto distinta de lo que había pedido Sí, Miller, lo rebasaba, sí, y claro. obviamente mucho tiempo después de que habían quedado en la entrega. Entonces, entendemos que fue un trabajo muy estresante para ambos, pero así siempre es, o en muchas ocasiones es así, con las obras maestras, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, Entonces, sí, es. sí, adelante, adelante. No, pues digo, realmente era toda una época, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, nos remitimos a estos 90s que todavía tenían el empuje de los años 80 y pues es ese barroquismo que estamos aquí viendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que algo que hay que destacar es que efectivamente el 90% de esas cartas que, si no recuerdo mal, en el último número, pues ocupan todos los forros, ¿no? Los Ajá. forros interiores. Hay una persona en particular que dice, esto es aberrante, está lleno de violencia, hay hasta niños explotando, no es posible, que no sé qué, y acaba con, me encanta. Y bueno, pues yo creo que esa era la actitud realmente de muchos de nosotros que, pues en ese momento veíamos un auténtico panorama, sobre todo entre el 90 y 95, 94 tal vez, pues un panorama de experimentación por todos lados, ¿no? O sea, era una especie como, no sé si en algún momento se le reconozca como con un nombre especial, pues se habla de la edad de oro de los cómics y demás, pero estos 90 fueron de una experimentación, pues inacabable, pues, ¿no? O sea, y muy influyente, ¿no? O Uh-huh. sea, tanto narrativamente como visualmente y demás. Pero pues hay una gran cantidad de artistas que también estaban haciendo cosas muy interesantes y a lo mejor solo hicieron un solo cómic. También era una época muy interesante para el cómic independiente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que toda esa explosión visual y narrativa y demás del cómic, la sentimos todavía. Yo siento que efectivamente estamos en una época en la cual todo eso está, pues, aparte de asimilado, mal asimilado, tal y como tú estás comentando. Y bueno, pues esperemos que en algún momento esta capacidad de ir más allá de los límites, pues, porque además digo, sabemos que Frank Miller es un poquito complicado de trabajar, entonces yo no me imagino esas sesiones, ¿no? O sea, sobre todo porque es una época pues sin comunicación instantánea, deberían ser unas llamadas telefónicas ahí, Uh-huh. pues tremendas, ¿no? Y demás. Pero digo, haciendo una vez más distancias y por supuesto que las comparaciones nunca son muy justas, a mí me remitió un poquito a la relación que había, por ejemplo, entre Frank Miller, entre Alan Moore y The Gibbons, por ejemplo, ¿no? Que según las cartas y según los comentarios que hay en algunos medios, pues The Gibbons siempre trataba como de ir más allá de lo que proponía Alan Moore. Y quién sabe cómo sea quién sabe cómo hayan sido los guiones de Hardboiled, pero seguramente siempre se encontró con una excelente sorpresa Frank Miller, ¿no? Porque pues prácticamente es prácticamente como una labor de amalgamación entre los dos genios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya hay algunas compilaciones y demás donde aparece, pero pues siempre será mejor irse como a esos números originales y pues ver cómo era la época, ¿no? Sobre todo por estas cartas, ¿no? Que, bueno, pues ni modo, seguimos siendo como más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Sí, precisamente en el caso ahorita que comentas de las ediciones, en el caso de Hardboiled, recientemente, hace unos años, se reeditó con un nuevo coloreado, porque el coloreado original es de Claude Legris, y es un coloreado muy cercano, obviamente totalmente inspirado, y bueno, no es que esté inspirado, es más bien ese era el formato, muy al estilo del cómic europeo, ¿no? Unos colores un tanto Sí, claro. cálidos, a veces ocres,
Y me parece, o sea, sí, aunque me gusta Ujú. el coloreado, en este aspecto creo que le quitó mucho detalle porque es muy oscuro. El color más reciente que he Sí, de claro. decir no lo conozco es por parte de Dave Stewart. Dave Stewart, pues uno de los grandes coloristas de la industria estadounidense en la actualidad. Entonces me imagino que Ujú. sí lo que este nuevo coloreado ha de permitir es pues entender con más detalle el cómic. Entonces, pues debe ser recomendable. De hecho, si no me equivoco, esa es la edición que existe en México hace un par de años más o menos. Creo que lo publicó Panini aquí en México. Pues vamos, pues, obviamente si están interesados, pues vayan a Ujú. buscarlo. Y pues bueno, esta es una obra que tiene que verse de la mejor manera posible, ¿no? Eh, ya comentábamos más o menos cuáles Sí, fueron claro. el momento histórico, ya lo comentaba Sergio, pero hay que tener en cuenta también que Job Darrow siempre ha sido un gran fanático del cine oriental y comenta que Ujú. particularmente para esta obra él quería hacer algo que en aquel momento estaba muy inspirado por el cine chino, obviamente, de Jong-un. Ujú. Entonces, pues, bueno, obviamente pues sabemos, Jong-un en aquella época tenía portentos fílmicos como El Asesino, como The Killer, como la propia Hard Boiled, Sí, claro. que es una de sus grandes películas. Entonces, obviamente, quienes conocemos el cine de Jong-un, pues podemos entender totalmente la magnitud de violencia y de portento épico que tiene esta historieta, ¿no? Hay que decir que Ujú. aquí yo creo que sí estuvo mucho más exagerado lo que hizo Geoff Darrow a lo que había escrito Frank Miller sin conocer los guiones, porque pues como ya lo dijo Sergio, esta pues bien o mal es una anécdota o una historia sencilla, un thriller sencillo de hay un agente que tiene un problema de identidad, ¿no? Pero Geoff Darrow extrapola todo y Ujú. aquí vemos unas patrullas que son como nada habíamos visto. Vemos matanzas como nunca habíamos visto, vemos cyborgs como Ujú. nunca habíamos visto. Es decir, aquí todo es exagerado y de menos tienen que leer dos veces la obra, ¿no? Una, sí tratando leyéndolo, Sí, claro. los globos e ir siguiendo la narración, pero se tardarán para ir viendo cada viñeta, cada página. Posteriormente yo creo que la pueden leer nada más así sin detenerse tanto para entender la historia y después detenerse en los dibujos, ¿no? Porque sin duda esto se tiene que ver de distintas maneras para tratar de entenderlo, para tratar de absorberlo de la Mejor manera manera, más sí. completa, ¿no? Que se puede. En fin, que se trata de una obra inclasificable, una obra única, no hay igual a pesar de que toma de tantas fuentes, como ya lo comentamos. Sí, Y claro. pues a pesar de eso, a mí me parece que es una obra un tanto desconocida, ¿no? De Frank Miller, más de Geoff Darrow, ¿no? Cumple 30 años este año, Ujú. acaba de cumplir 30 años, entonces, pues bueno, los combinamos, los invitamos a que la conozcan, a que la adquieran, está editada aquí en México, búsquenla, es una obra que vale totalmente la pena y que de hecho ha estado en algunas ocasiones a punto de ir a filmarse, pero pues bueno, hasta ahorita no se ha filmado, ¿no? Entonces, antes de que suceda algo y de que la Ujú. destruyan en el cine, seguramente, pues Sí, véanla, conózcanla antes, para que no les estén diciendo después, que ahí estaba, ahí en papel. para que puedan decir con total tranquilidad que está mejor el cómic que la película o la Así serie. es. No, y bueno, finalmente lo único que quiero comentar ya en estos temas es que todas estas cartas que ponen ahí de crítica, hay una gran diferencia en cuanto a actitud respecto a ahora, porque las toman como si fueran premios, ¿no? O sea, el editor, por ejemplo, lo comenta así, ay, miren lo que dijeron que era horrible, ¿no? Entonces, eso no paró la producción del cómic, eso no detuvo nada, eso no hizo que el segundo número no, eso ni siquiera afectó las ventas. Eso voy, ¿no? Y ahora estamos viendo una cantidad de películas, de series y de cómics, de lo que sea, que nada más alguien se ofende tantito por alguna situación totalmente azarosa y paran todo, ¿no? O sea, detienen todo y demás. Hay un gran temor de caer en lo políticamente incorrecto, ¿no? Y aquí en cambio es jajaja, sí, mira, nada más, ¿no? Y bueno, pues son épocas muy distintas, eso es todo lo que hay que decir. Pero bueno, por lo mientras, pues está la invitación, como siempre,
Y bueno, pues todo lo que encuentren de Darrow y de Frank Miller, pues vayan por él, ¿no? Siempre va a valer la pena. Sí, de hecho, de Geoff Darrow en Estados Unidos van a reimprimir prácticamente toda su obra de un personaje que tiene, que se llama Shaolin Cowboy. Y hay varias miniseries y novelas gráficas y ahora hacia fin de año van a reimprimir todo en ediciones rústicas. Entonces, por si no la conocen, para que la adquieran. Y pues bueno, con esto damos por terminado Así esto, es. que tiene que ver con Hardboiled, una obra importantísima en un aniversario importante. Conózcanla, acérquense a ella y en unos momentos pasamos a otra cosa. Así es. Pues muchas gracias. Continuamos con esta cápsula, este video podcast del CEBU. Y continuamos con los 30 años. 30 años, hace un rato hablábamos de Hardboiled, la obra maestra de Frank Miller y Geoff Darrow. Y ahora hablamos de Darkman, otra pieza central del entretenimiento, de la narrativa actual. Una película que se convirtió en punta de lanza, una nueva manera de hacer cine en lo que va de este siglo y lo que fue el cierre final del siglo XX. He de comentar que hace unos días leía un cómic de Terminator de hace 30 años también, la primera miniserie de Terminator publicada por Dark Horse, y estuvo muy interesante porque en la tercera de forros apareció un anuncio de Hardboiled y en la contraportada apareció un anuncio de Darkman, ¿no? Entonces, bueno, todo estaba ahí organizado. ¿Quién iba a decir que esas obras se convertirían en piezas básicas de la narrativa de la ciencia ficción moderna? Y pues bueno, para continuar con Darkman, pues bueno, sí estamos hablando aquí del cuarto filme de Sam Raimi, filmado hacia finales de 1989 y estrenado en agosto de 1990. Una película que también deja ver todos los intereses, todos los fetiches, todos los fetiches de Sam Raimi que tenían que ver con los cómics sobre todo, ¿no? Y con la Pulp Fiction, ¿no? Ya ha visto esta película, quien tiene pues conocimiento de todo este tipo de narrativa, obviamente encontrará en esta película rezagos, detalles de Batman, de Shadow, del Hombre Araña incluso, todo ahí está mezclado. ¿Y por qué? Pues porque obviamente Sam Raimi era un gran lector, es un gran lector de esta narrativa, de esta ficción, y también porque por aquellos años él estuvo a punto de hacer una versión de The Shadow, que finalmente, ahorita no me acuerdo quién le hizo, iba a decir que Russell Mulcahy, este director australiano, pero no fue él, fue otro director. Y bueno, una película que terminó siendo una película ahí muy mediana, que obviamente pues todos nos volcamos con Darkman como la gran película de superhéroes de aquella época, y que después de Batman fue la película que también, digamos, fincó como que las bases para provocar lo que actualmente estamos viviendo con esta nueva manera de hacer cine de superhéroes y que prácticamente ha convertido al cómic de superhéroes en la nueva narrativa del cine, ¿no? Así como a principios del siglo XX la novela fue, digamos, como que la fuente de historias para el cine, para el naciente cine. En el siglo XXI, pues los cómics están siendo en gran medida la fuente de historias para el gran cine, el cine de grandes presupuestos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a hablar de Darkman. Pues sí, pues qué recuerdos de esas épocas extrañas, los 90, ¿no? O sea, veníamos de los 80, todos caóticos. ¿Sí? Creo que no se ve el cómic, pero... No, es el DVD, no se quiere ver. Ah, el DVD. Fíjate, DVD. Ahí está el Darkman. O sea, ¿quién diría, hablando de arcaísmos, quién diría que en algún momento el DVD, que era una cosa asombrosa, pues ahora ya hay 4K, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Y sí, o sea, efectivamente, digo, yo lo que más recuerdo en ese momento era que obviamente las comparaciones con
pese a que, como bien señalas, eran más o menos simultáneas, pues sí, con el Batman de Burton, ¿no? Ujú. Aquí toda la gente que se ofende fácil, pues tápese sus orejitas, porque voy a decir algo que es una opinión muy personal. A mí creo que envejeció mucho mejor Darkman que el Batman de Burton. O sea, la verdad, sí, pese a que tienen como muchas líneas similares, el Batman de Burton pues tuvo un presupuesto enorme, ¿no? O sea, digo, enorme en esa época eran 35 millones de dólares, ¿no? 40, 35, 40 millones de dólares, que en esa época era una barbaridad, o sea, le costó mucho trabajo, pues sí, hay que aceptarlo, los productores sobre todo porque Tim Burton pues no era un director todavía tan grande, ¿no? Y fue un hitazo, ¿no? O sea, fue un verdadero hitazo. Todo el mundo traía sus peleas de Batman. Y bueno, en fin, para los que vivieron esa época, pues recordarán que fue un absoluto éxito, pues, ¿no? Y bueno, pues tenía grandes actores y demás. Digo, pues yo, para mí, quien sostiene la película hasta la fecha, pues es Jack Nicholson, ¿no? O sea, realmente la actuación de Nicholson pues fue enorme, ¿no? Como todas las de Jack Nicholson, de una forma o de otra, ¿no? Y Darman pues fue parte como de esta ola en consecuencia, aparentemente en consecuencia de estos cómics, de estas adaptaciones de cómic, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Digo, había una segunda división que a mí, digo, ya en el plano de los gustos culpables, pues sí, me gusta bastante, que son estos cuatro fantásticos terribles y demás. Ujú. Por ahí hay un Punisher, que es, a mí en lo personal me gusta muchísimo ese Punisher de los principios de los 90, De que tenía todavía con Dolph Lundgren. con Dolph Lundgren ni más ni menos, y que además era de un presupuesto pues, ínfimo, ¿no? Pero sí tenía un nivel de violencia muy radical. Recordemos, y eso lo vimos mucho en las cartas que hubo a Hardboiled, que el cómic todavía se consideraba como algo muy de niños, muy de niños, ¿no? Así, o sea, hay por ahí una carta que decía, es que mi hijo agarró esto y es una cochinada. Pues sí, porque en esa época todavía se consideraban como muy infantiles. Y bueno, pues sí, Batman fue un paso muy agigantado en ese sentido de que no, estaba un poquito más inspirado, por ejemplo, una vez más, pues en Frank Miller de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues esto nada más es para establecer un paralelo porque el presupuesto de Darkman pues fue mucho menor, que era creo que unos entre 6, 8 millones de dólares, que No, fue un poco ya más, creo que fueron 16 o 18, algo así. algo así, Pero aún así era la mitad de Batman. sí, no, y digo, todavía hay que ponerlo en parámetros de ahorita de la inflación y demás. Ninguna de los dos, comparadas con la actualidad, pues llega a los 100 millones de dólares. Y ahorita una película de 100 millones de dólares, pues es considerada regular, si es proveniendo de los cómics, ¿no? Entonces, bueno, en caso de Dharma, pues era, bueno, Sam Raimi, como bien señalas, pues ya era una película que fue su primera película ya en un estudio, ¿no? O sea, podemos decir como que su primera película hollywoodense. Pero pues él venía de picar piedra, ¿no? O sea, ni más ni menos que su primera película pues era Evil Dead, ¿no? Entonces Evil Dead se hizo prácticamente con las manos, ¿no? O sea, es legendaria la producción de Evil Dead. Y bueno, pues también hizo Evil Dead 2, que más que una secuela, pues es como un remake con un poquito más de presupuesto. Y sobre todo yo lo que recuerdo era esa maravilla que se llama Crying Wave, que si Darkman está un poquito olvidada, pues Crying Wave era una joya, o sea, a mí me encanta Crying Wave, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces aquí, pues, sobre todo, como bien señalas, pues Sam Raimi quería hacer un cómic, o sea, paralelamente con Batman, o sea, no se inspiró en Burton, ni mucho menos. Pero sobre todo él quería generar o crear un personaje equivalente a estos grandes monstruos de la Universal, ¿no? Que era el hombre invisible, que era el hombre lobo, pues el mismo Drácula, ¿no? Ustedes ya conocen lo que le llaman el monstruo verso, ¿no? Entonces, bueno, pues él con todas, como bien dices, pues todas estas lecturas que tenía y todo este amor, ¿no? Este gran amor al pulp, ¿no? Pues crea este personaje atormentado, este antihéroe, este ser que es pues, un monstruo, ¿no?
Y bueno, pues es como de esas primeras aproximaciones de un mal radical para enfrentar otro mal radical, ¿no? Porque además enfrenta unos gángsters como no habíamos visto antes, ¿no? O sea, los gángsters siempre salían elegantes, pues como El Padrino, pues, ¿no? O incluso Scarface, ¿no? Eran estos supermillonarios. Y aquí no, aquí son unos degenerados, ¿no? Unos corruptos, que impregnan todo justamente de esa maldad, ¿no? Hay una escena que, digo, la repasé ayer justamente y hay una escena que creo que explica muy bien cómo han cambiado las cosas, que pues es este gángster malvado, ¿no? Bueno, es blanco, ¿no? Y bueno, pues somete a pues sí, a un gángster pues, morenito, ¿no? Un negrito, ¿no? Y le empieza a cortar los dedos, ¿no? Eso no lo volveríamos a ver jamás, ¿no? Por lo menos en esta década probablemente no lo volvamos a ver. Y además habla de una fuerza bruta, ¿no? O sea, que nos remite una vez más a Frank Miller, ¿no? Porque pues estos como cuchillitos que se usan para cortar habanos, pues de ningún modo son capaces de hacer eso que muestra él, ¿no? Pero te da mucho la idea de que este gángster era un bruto, o sea, supongo yo que estaba inspirado en Kingpin de alguna forma, ¿no? Entonces, pues es un monstruo, ¿no? Y bueno, pues tiene un manejo de las armas que ha habido teorías que dicen que pues, tiene un pasado militar, ¿no? Porque pues este gángster enemigo de un enemigo además, pues podemos decir que accidental, ¿no? O sea, realmente no lo odiaba ni mucho menos, ¿no? Bueno, en fin, digo, es una historia muy, muy, muy bien hecha, sobre todo está muy bien armada la historia de Darkman. Y algo que llama mucho la atención, pues es que hay una especie como de búsqueda de realismo, ¿no? Pese a que son elementos muy fantásticos, legendariamente Sam Raimi buscó una asesoría, ¿no? Eso ahorita ya es muy, muy común, pero en esa época pues era bastante peculiar, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, es una obra multigénero, ¿no? Como no se había visto antes, pero sobre todo esta aplicación cinética, una vez más, ¿no? Todo este movimiento que hace, pues hace ver a muchas películas muy lentas, la mera verdad, ¿no? Y sobre todo es muy creativo, visualmente es muy, muy, muy creativo. Y creo que con sus debidas distancias, no volveríamos a ver algo muy similar, sino más o menos como en Matrix, que por cierto creo que en mi opinión le roba una escena, ¿no? Que es la escena del helicóptero. Pero digo, yo cuando vi esa escena, pues, se me hacía impresión, dije, cómo demonios filmaron eso? ¿No? Ahora ya se ve un poquito más falsa, pero realmente me parece que es como una especie como de influencia secreta en el cine, ¿no? Porque pues, Darkman cambió muchas cosas, ¿no? Yep. Sí, 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 no, para mí Darkman es una de mis películas favoritas y pues tuvimos la fortuna de verla en el cine. Yo tengo muy, muy claro, muy vivo el recuerdo de cuando la vi en el Metropolitan, cuando era todavía cine. Sí, claro. Fue formidable verla ahí, fue impactante porque, digo, nos esperábamos una gran película, siendo súper fan de Evil Dead, me El esperaba rey, ajá. y pues obtuve todo lo que esperaba, de la misma manera que como cuando fui a ver Spider-Man, ¿no? Que también fue otro gran viaje, ¿no? Otro hito, sí, claro. Ajá, pero aquí Darkman pues era una película por la cual las majors, la crítica, el público no esperaba nada y solamente teníamos fe en Sam Raimi quienes lo conocíamos, ¿no? Y salimos totalmente extasiados, ¿no? Tengo yo muy vivos recuerdos de esa experiencia en el cine e incluso también tengo muy, muy claro el recuerdo de cuando compré la Fangoria con Darkman en la portada, que la compré en un Tox que ya no existe, en Plaza Tasqueña, bueno, creo que era ahora Soriana o Walmart, no recuerdo, Soriana, que se cayó con el temblor, el 2017, que ya no existe, sigue ahí derrumbado, pero bueno, yo ahí compré esa revista, una portada extraordinaria, un diseño extraordinario, y pues bueno, todo ese tipo de cosas a uno se le quedan grabado porque está siendo parte de un momento especial, ¿no? Está siendo parte Uh-huh. del estreno, de la exhibición, de la llegada de una película que se convertiría en clásico, y por muchos aspectos, ¿no? Eh,
Ahorita, precisamente como se cumplieron 30 años de esta película, Hollywood Entertainment, creo, realizó una mesa redonda ahí con varios protagonistas, tanto Ujú, son como de actores de la película, y pues nos enteramos de varias cosas que no sabíamos, ¿no? Como que, por ejemplo, inicialmente la película, el corte que había dejado Sam Raimi era de 2 horas 45, ujú, y que, pues bueno, la productora Universal para entonces ya tenía su propio editor. Le dijeron tanto a Sam Raimi como a Robert Tapper, el productor de Sam Raimi, los mandaron de viaje, le ujú. dieron el corte de 2:45 al productor y la dejaron en 1:25, y esa hora 25, cuando la vieron Robert Tapper, Sam Raimi, Bruce Campbell e incluso Danny Elfman, que es el que hace el score, El soundtrack, sí, claro. todos quedaron muy, muy deprimidos porque era un corte muy, muy malo. Y comentan, es algo que apenas revelaron, que Robert Tapper y Sam Raimi, cuando finalmente ya mandaron ese corte a las bodegas, ellos sacaron ese corte, en 48 horas lo remontaron, y Ujú. finalmente ese recorte nuevo por parte de Sam Raimi y de Robert Tapper es el que conocemos, y que nos Ujú. entregó una película extraordinaria, ¿no? Pero bueno, Afortunadamente. sabiendo obviamente que hay 2 horas 45, nos gustaría, pues, tener tal vez ahí un nuevo corte de Sam Raimi, sobre todo porque yo recuerdo que no en ese número de Fangoria, sino en unos números anteriores, cuando en esa sección donde anunciaban las películas que próximamente se iban a estrenar, recuerdo una imagen que, pues, cuando yo llegué al cine no me la encontré, donde se ve el cuerpo desnudo de un hombre sobre una cama con monedas encima, y que ahora me entero porque Bruce Campbell la comenta en este Ujú. artículo que comento. Dice que es la escena que a él más le gustó, donde el enemigo de Darkman, que finalmente no es Robert G. Duran, este gángster que menciona, sino el cerebro detrás de todo, que es este tipo que está tratando de Sí, construir sí, una ciudad nueva. Dice sí. que hay una Ujú. escena donde sale del baño, se quita la toalla, se le ve el trasero, y avienta unas monedas en la cama y se avienta sobre ellas, ¿no? Entonces, pues Sí, así es. es una historia, es una escena que no nos habla mucho, pero que sin duda yo ahí la tengo presente porque vi la imagen en Fangoria, y de la cual ahora habla Bruce Campbell, ¿no? Entonces, bueno, finalmente son de estas películas míticas, míticas porque propiamente crean su propio mito, y de Ujú. las cuales ahora nos enteramos que sí hay mucho más historia de la que creíamos, ¿no? En fin, es una gran película, ¿no? Donde fue el debut en el cine hollywoodense de Liam Neeson, que después se Ah, sí. convirtió en uno de los actores, pues, más exitosos del cine de acción. Una película también protagonizada por Frances McDormand, que, pues bueno, ahorita ya es una actriz ganadora del Oscar, que posteriormente se convertiría en esposa de uno de los hermanos Cohen. Para Ujú. entonces eran prácticamente, pues, hermanos de Sam Raimi, ¿no? Recordemos que Ujú. los hermanos Cohen y Sam Raimi crecieron juntos, trabajaron conjuntamente en sus primeras películas, y de hecho también nos enteramos de que los Cohen trabajaron mucho en el guión de Darkman. Quienes tienen presente la película de Darkman sabrán que hay una serie hay muchos nombres involucrados. Están obviamente Sam Ivan Reitman, está también Chuck Farrer, que es un guionista que trabajó para muchas películas, adaptaciones de películas de cómics de Dark Horse. Y también están los hermanos Cohen, que no se les dieron crédito en pantalla, pero ellos también estuvieron involucrados. Ujú. Entonces, como Sí, muchas pues. Ujú. de aquellas películas de Sam Raimi de esa época, son películas producto de autores que realmente estaban interesados por las historias que estaban filmando, ¿no? Así es, así es. Sí, pues. Digo, pues es hablar muchas cosas, ¿no? En el caso de, yo creo que todos hicieron un gran trabajo. Sam Raimi demostró ser un director, pues, de caracteres, ¿no? Y bueno, Liam Neeson, pues sí, efectivamente aquí es donde se muestra, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho que, que lo hace todo el tiempo prácticamente detrás de una máscara, justamente, ¿no? Ujú. Y aún así, pues o sea, le metió muchísimo trabajo Liam Neeson para demostrar emociones y demostrar sobre todo este caos mental. Porque bueno, pues para los que no han visto la película, sepan que este personaje no siente, ¿no? O sea, no siente dolor. Eh,
con todas las situaciones que estuvo pasando de explosiones y demás, gana una especie como de superconciencia, porque ya no puede sentir ningún dolor, ¿no? Lo someten a unas operaciones. Es muy chistoso porque, digo, realmente, regularmente en las películas de superhéroes de orígenes, ¿no? Pues hay una razón, digamos que noble, ¿no? El famoso detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Y en este caso más bien es pura mala suerte, ¿no? O sea, hay otra escena donde muere el asistente, que es un japonés, por cierto, ¿no? Aquí ya serían dos minorías maltratadas. Se llama. Sí, que además era un personaje muy simpático, ¿no? Entonces, digo, pues lo matan de una forma pues, totalmente banal, ¿no? O sea, no se vuelve ni a mencionar jamás, ¿no? Y es otra cosa que no veríamos aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, ya no veríamos en una adaptación moderna. Sería algo así, trágico, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso, sobre todo por una muestra de cómo muestran la locura, digamos, ¿no? De este personaje. Pues este personaje está totalmente destruido del rostro y de las manos. Y bueno, pues algo muy, muy interesante es que hay una especie como de reflexión en torno a la multitud, ¿no? Que se da ya muy clara hacia el final. Porque este personaje pues crea una piel artificial. Se llama Darkman el personaje porque esta piel artificial no aguanta la luz, solo la aguanta por un cierto tiempo, ¿no? Entonces él puede ser quien quiera, ¿no? Y bueno, pues esto lo usa para sus planes de venganza, ¿no? O sea, no hay ningún fin noble. A él le vale esta cuestión de la ciudad que va a terminar en manos de los gángsters y demás. Pues a él no le importa, ¿no? O sea, en realidad ni lo menciona ni nada. O sea, ese famoso memorándum por el cual justamente él es semi-ejecutado, ¿no? Bueno, o sea, por el cual él fue tan torturado, pues no, o sea, realmente no tiene mucho que ver con él, ¿no? En realidad, su verdadero motivo es una venganza ciega, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que, bueno, hay que mencionar también hay secuelas, y pues en las secuelas ya no hay nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya se vuelve como mucho más común, ¿no? O sea, bueno, sí, vamos a defender a los pobres y demás, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí realmente, aquí estamos hablando de un personaje totalmente, o sea, el lado dark de Darkman, pues es totalmente oscuro, ¿no? Es un antihéroe absoluto, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, realmente ese final sobre todo, ¿no? Te remite justamente a este hombre anónimo de la multitud, ¿no? Y bueno, pues qué mejor manera para Sam Raimi que cerrar con Bruce Campbell, ¿no? O sea, ni más ni menos es Bruce Campbell el que se aparece en los últimos minutos y dice, pues es que soy todos, pero pues al mismo tiempo no soy nadie, ¿no? Entonces es una belleza porque ahí te habla como a un nivel pues, prácticamente inconsciente de que si pudiéramos todos seríamos de alguna forma un Darkman, ¿no? O sea, ya cuando perdemos todos esos límites morales y sociales y personales, pues nos volvemos monstruos, ¿no? Es una Sí, belleza esa película. sí, no, es una maravilla. Ahorita que mencionabas lo de Yaquitito, yo pensaba mencionar eso porque precisamente cuando pasa la muerte de Yaquitito y que tienen amagado al personaje de Liam Neeson, Westlake, cuando matan a Yaquitito, la reacción de Westlake es una reacción totalmente pues, real, no vemos que realmente Sí, claro. se le destroza el corazón porque están matando a su amigo. Y a mí eso realmente me gusta mucho la película y es un ejemplo de por qué me gusta tanto la película, porque es una película precisamente muy realista. Es Sí, decir, claro. cuando hay muertes de personajes que son importantes para los personajes principales, hay una reacción natural, normal, humana. Eso normalmente en las películas de acción no sucede. ¿Por qué? Porque eso Uh-huh. nos habla de que los directores pues son inconscientes de algunas situaciones y no les ponen aprecio, no les ponen atención. Aquí Sam Raimi cuida todo, inclusive ese tipo de reacciones que serían importantes para cualquier película, pero que no son importantes para todas, aquí sí resultan importantes y eso se nota en pantalla y eso le da otro nivel a la película, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la película está llena de detalles que hacen mucho más grande a la película y que eso nos hablan finalmente de un gran director y de una gran película, ¿no?
Sí, muy cuidado y como te digo, pues un director de caracteres. Por ejemplo, otra escena, bueno, hay muchas escenas muy interesantes, pero cuando son estos actores que están representando al personaje de Darkman y se supone que son su cara, él cuida muchísimo de que efectivamente haya una, sobre todo, digo, por hablar de actores que aparentemente no son tan profesionales como este calvo que sale y este gordo, sí cuida muchísimo que efectivamente parezca que que son otra persona y que Ujú, traen una máscara, ¿no? Entonces, todos esos detalles, sobre todo ya algunos años después, cuando lo vimos, por ejemplo, en Spider-Man, pues le daban una naturalidad a la película, pues que francamente extrañamos, ¿no? ujú. O sea, ahorita están cuidando tantas cosas que realmente esos elementos tienen que ser prácticamente pues dejados a un lado, ¿no? O sea, se volvieron demasiado grandes las películas, ¿no? Yo preferiría una película otra vez de 20, bueno, en este caso pues, yo creo que serían $40 millones, no sé cuánto costaría ahora una película de muy poco presupuesto, pero que realmente tuvieran esta intensidad, ¿no? Porque además es una película muy, muy, muy intensa, ¿no? O sea, hay escenas como por ejemplo el carnaval, por ejemplo, que Sí, pues es no, no. indescriptible, o sea, todo por un elefantito, ¿no? Para los que no la han visto, pues sepan que hay una escena con un elefantito. Extraordinaria, extraordinaria, o Sí, sea, sí, sí. excelentemente bien dirigida. Sí, y ahí, por ejemplo, en esa película, hay que spoilerear, ni modo. Quiebran unos dedos ahí, y cuando quiebran los Sí, dedos, el personaje de Darkman, bueno, de Peyton, la cámara ve los tres rostros de los tres que están ahí metidos en sí. ese momento, ¿no? Del personaje de Franz McDermott, que es la novia, de Liam Neeson, que es el protagonista, y del tipo que estaba atendiendo la carpa, que es al que le rompen los dedos, y entonces vemos la cara de los tres aterrorizados, y el espectador también se aterroriza, ¿no? Porque ahí estamos viendo realmente la reacción del momento y es espantosa, ¿no? ¿Quién Realmente la es película realmente? Sí. sí está llena de grandes momentos, que eso, las elipsis, las transiciones, el movimiento de cámara, cuando muere el científico que protagoniza Neeson, es extraordinaria la explosión, vemos que sale volando en una explosión inolvidable, ¿no? Y cuando ve esto la novia, cuando ve la explosión, hay una transición que es una de las grandes Sí, transiciones del sí. cine, ¿no? En la historia del cine, donde A ella viuda. se queda parada y ve cómo explota, y de repente hay una transición, hay un corte, y es ella misma parada ya en el cementerio, ¿no? Entonces, o Sí. sea, ahí es una transición de segundos, pero muy económica y muy efectiva, y que nos habla de un gran maestro, ¿no? No, y además, digo, pues, ya que estamos spoilereando, o sea, termina esta escena que es tan dramática de la viuda que se queda ahí. Y están los enterradores, ¿no? Mm. Y los enterradores empiezan a discutir y dicen, oye, ¿por qué tardaste tan poquito en enterrar este? Es que nada más era la oreja. Y todos Sí. se ríen. ¡Ja, ja, ja! No, espléndido, espléndido. Está llena de detalles. Está llena, Mm. de principio a fin, está llena de detalles, de momentos. Digo, nada más recordemos cómo despachan, justamente como bien mencionas, pues, al verdadero enemigo, al verdadero malvado, que es este abogaducho político siniestro, que además, a sabiendas de todo, intenta justamente quitarle la novia, ¿no? O sea, Ajá. ya lo mató y también ya quiere estar con la chica. Y bueno, la forma en la que disponen de él, pues es también muy, muy memorable, porque sin llegar a ser una crítica consciente del cine de superhéroes, pues te remite justamente a lo que está pasando creo que desde The Dark Knight, ¿no? Que es esto de que lo tienen ahí colgado. Y le dice, bueno, pero no me vas a matar porque tú eres bueno, tú estás, tú estás actuando bien y tú sabes que la vida y no sé qué. Le echa un rollo. ¿Y cuál rollo? O sea, ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, Mm. en fin, ¿no? Está llena de detalles, ¿no? Y Sí. bueno, digo, ya que estamos spoilereando, hay otro detalle que no quiero olvidar, que es justamente que este personaje, que es el verdadero enemigo, ¿no? Es el verdadero antagonista, está muy cómodo en las alturas, ¿no? O sea, es como si tuviera una especie como de superpoder ahí extraño de equilibrio que no te dio el resto de la película ninguna pista al respecto, ¿no? Pero resulta que este personaje
es fanático de los rascacielos porque él creció en medio de la construcción de rascacielos, entonces él se encuentra como en su elemento, ¿no? Dentro de estas estructuras totalmente vacías, ¿no? Que son puro acero. Y ahí es una ventaja muy extraña, o sea, se me hace como un llamado muy particular, porque todos estos, o sea, Sam Raimi se esmeró en que cada personaje tuviera un elemento muy particular que lo distinga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la fuerza y la crueldad del gángster. Darman, bueno, pues esta ira irreprimible, ¿no? Radical. Lo vemos, por ejemplo, con un gato, ¿no? O sea, le dice, ay, gato, eres mi único amigo en el mundo, ¿te acuerdas? Y el gato le gruñe, ¿no? Entonces, muy extraño. Todos estos detalles, pues, demuestran, terminan creando un personaje muy tridimensional. Obviamente, pues, es una película, pues, de entretenimiento y lo que ustedes quieran, pero todos los personajes, hasta los más, o sea, la misma doctora que es la que aplica este proceso para que no sienta dolor nunca más, este personaje 90% quemado, dice 2 o 3 cosas que son muy curiosas porque se las está mostrando a sus alumnos, ¿no? Y dicen, ay, miren cómo no le duele, ¿no? Entonces empieza a picarle ahí con una aguja y bueno, en fin, o sea, es un cine que extrañamos, digo, yo voy a insistir, es un cine que extrañamos muchísimo, lleno una secuencia tras otra, extremadamente memorable, y la prueba es que yo tenía como por lo menos unos 10 años que no la había visto de principio a fin, y la recordaba muy bien, o sea, incluso lo recordaba muy bien los diálogos, ¿no? No sé cuántas películas de ahora en 10 años será lo mismo, ¿no? No tengo idea. Precisamente en esa secuencia que mencionas, cuando la doctora está mostrando cómo ha quedado este personaje que rescataron y que es Darkman, esta actriz, pues es esta actriz inglesa que es coprotagonista del Hombre Lobo Americano en Londres, y entre los médicos podemos ver a John Landis, al director John Landis, y al propio Sam Raimi, ¿no? Sam Raimi, que de hecho después hace otro cameo en otra secuencia. En una secuencia también inolvidable, donde acaban con un gángster aventándolo por la ventana de un edificio, ¿no? Sí. Esta película es inolvidable. Para mí sí es tan importante como una buena película de tesis de uno de los grandes maestros. Sí, No voy a nombrar ni nada, pero para mí esta película, que a pesar de que es entretenimiento, está hecha con un oficio y con una intensidad y con un corazón que yo la quiero por igual como quiero Stalker, por ejemplo, de Tarkovsky. Sí, claro. Pero yo las quiero por igual, ¿no? En fin, esta película dio para muchas otras cosas. Aquí tenemos cómics que no se van a ver. Hubo una adaptación de la propia Marvel Comics que es muy mala, a pesar de que tiene buenos autores. Después siguió una secuela en cómic que escribe el propio Kurt Busiek. Y un año después, este cómic es del 93, y un año después Kurt Busiek escribiría Marvel, si se convertiría en el gran escritor de aquella época. Y pues bueno, no son la gran cosa estos cómics, pero se pueden leer la secuela. Recordemos que también posteriormente Darkman lo publicó un crossover con Army of Darkness, lo publicó Dynamite, y pues es una cosa ahí también interesante, ¿no? Entonces Darkman, pues bueno, también ha estado presente en los cómics, y curiosamente, a pesar de que digamos es como que su terreno natural, pues no ha brillado como la película, ¿no? Entonces, así es. Pues Sam Raimi ha dicho que en algún momento le gustaría volver a visitar Darkman, pero tal vez nada más como productor y con un nuevo director. Si tiene el tino y el ojo para lo que hizo con Evil Dead con Fede Álvarez, pues estaríamos de acuerdo en que produjera un remake de Darkman, ¿no? Con un director pues, que él mismo fichara. Entonces, pues bueno, ahí está Darkman a 30 años y sigue siendo una gran película. Sí, pues tal vez es el, entre comillas, problema con estos enormes proyectos tan geniales. Realmente tratar de generar otra cosa, pues ya es un poquito difícil. Para mí la gran excepción pues es Frankenstein, el Frankenstein de los 30, ¿no? Que pues, la novia Frankenstein pues es igual, o tal vez incluso un poco mejor que la original. Pero pues justamente remitirse a estos monstruos de la Universal, o sea, porque de Darkman hubo un intento hubo varias novelas, hubo un intento de serie, de televisión, ha habido todos estos años pues intentos de remakes en los 2010, etcétera, pero no van a llegar,
Bueno, por ejemplo, fue de los primeros que tuvo su propio videojuego que, bueno, pues esto ahorita ya es rutina. Pero pues no, digo, yo creo que está tan anclada a su época, a su momento y demás, que pues no va a suceder, ¿no? O sea, y con muchas películas de los 80s y gran parte de los 90s, pues justamente pasa eso, ¿no? Los remakes pues quedan muy tibios, ¿no? Entonces vayan ustedes, ya hay una versión en Blu-ray remasterizada y demás, se ve extraordinaria, se ve magnífica, pero sobre todo si un día, por alguna extraña razón, alguien la pone en el cine, ¿no? Esperemos que en algún momento vuelva a ver cine, pues con mucho gusto hay que ir a verla también, porque pues es toda una gran experiencia, sobre todo por el enorme peso que tiene ahí, toda la capacidad, o sea, todos los recursos humanos, por decirlo así, que están involucrados en la película. O sea, digo, no hemos hablado, por ejemplo, del soundtrack, que a mí, una vez más, pues, me gusta un poquito más que el soundtrack se me hace un poquito más sincero que el soundtrack de Batman, ¿no? Pero bueno, ya son cosas, ya son prejuicios de uno, ¿no? O sea, yo incluso me acuerdo en esa época, cuando vi Darkman, justamente lo primero que hice fue, en ese momento estaban apenas naciendo los mix-up. Bueno, yo fui por el soundtrack, ¿no? Porque a mí me encantaba el soundtrack de Darkman, y de Batman nunca fui, ¿no? O sea, no me entusiasmó muchísimo. Es muy curioso todo cómo ha dejado en su lugar las cosas en estos años. Y aunque no tiene unos seguidores, digamos, como de película de culto como tal, sí tiene, pero no tiene como una gran cantidad. Realmente fue más bien muy influyente en los directores y en los artistas de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la invitación una vez más, que conózcanla, realmente es una obra pivotal, ¿no? O sea, no me siento ni remotamente exagerando diciendo que esta película cambió casi todo, ¿no? Sí. Ya nada más como golofón, ahorita que mencionabas verla en cine, recordar que cuando hubo Masacre en Joco allí en Cineteca Nacional, se proyectó en 2 ocasiones distintas, precisamente por ser la gran película, en 2 años distintos. Ahora sí que, pues, quien la aprovechó, ¿no? Ahí la pudimos ver en 35 milímetros y una gran copia, nada más como recuerdo. Y pues sí, 35 milímetros. 35 milímetros. Pues bueno, ahí está, podamos seguir hablando de esta gran película, pero pues bueno, no, la idea no es, tampoco es aburrirlos, ¿verdad? Entonces, pues ahí queda esto como recomendación. Yo espero, supongo que muchos de ustedes ya la vieron, y si no la han visto, no tienen perdón de Belcebú. Vayan en este momento, búsquenla y véanla, porque se están perdiendo de algo importantísimo para entender el mundo moderno del Sí, entretenimiento. pues yo creo que a estas alturas ya nos conocen y saben que somos unos entusiastas. A Entonces, pesar de no, todo, a pesar de todo, a pesar de que no nos gusta casi nunca nada, lo que nos ahorita, gusta, sí. no, y ahorita hay un escándalo porque se supone que Netflix tiene este algoritmo con el cual te embaucan viendo solamente una y otra vez lo que te gusta, ¿no? Entonces, yo lo que más recuerdo es que a mí Netflix me recomendaba casi nada, pues es por eso, porque casi nunca nos gusta nada. Entonces, bueno, son anécdotas, pero hay cosas que se quedan, que llegan para quedarse. Una de ellas, pues, fue Darkman, es Darkman. Y bueno, pues con eso vamos cerrando este nuevo video podcast desde la cuarentena. Así es. Pues muchas gracias, y ya nos estaremos escuchando en otro video podcast, pues cercano, ¿no? En circunstancias desconocidas. Cuídense mucho. Seguimos aquí. Síganos en Facebook. Mucho éxito para todos. Gracias. Hasta luego.